Tomen asiento, hermanos. Les pido, hermanos, me acompañen a la carta a los Romanos. Al capítulo 3. Como decíamos al abrir el servicio, estamos cerca, en algunos pocos días, a aquello que se celebra aquí como en Occidente como la Navidad del nacimiento del Señor. Pero de nuevo, Dios no nos ha llamado realmente a celebrar un día que no sabemos cuál día fue el que nació, pero sí a entender, gozarnos, agradecer, celebrar, si se pudiera usar, el motivo por el cual Cristo vino. Porque el que vino, hermanos, no fue simplemente un hombre, no fue un ángel que se hizo hombre, fue el mismo Hijo de Dios quien se hizo hombre. Para lograr algo que para nosotros era imposible, la salvación, ser hechos justos ante Dios. Hay dos maneras, si pudiera decirse de esta forma, de ser justo ante Dios. Un justo, o la justicia se mide a la luz de la ley de Dios. Entonces hay una ley santa, una ley perfecta. La ley de Dios, hermanos, es algo precioso, glorioso. Así se describe en las Escrituras, perfecta. Miren, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, y aún en el Nuevo Testamento se habla de la ley como algo santa. La ley es buena. David decía, la ley de Jehová es perfecta. Y el Salmo 119, ¿cuántos adjetivos usa acerca de la ley de Dios? La ley de Dios es pura, es perfecta. Si tú obedeces esa ley perfectamente, entonces tú eres justo porque la pudiste cumplir. Esa es una manera de ser justo. Pero lamentablemente ningún hombre cumplió la ley, ha cumplido la ley de Dios a perfección, ni ustedes ni yo. Y entonces el hombre en ese aspecto se halla en una condición de injusticia ante Dios. O sea, ser injusto en las Escrituras es equivalente de decir pecador. Muchas veces usamos la palabra pecador y se usa tanto que ya hasta pierde su significado, su valor. Ser pecador significa ser injusto ante Dios, un transgresor de la ley. Recordemos, ya hemos enseñado que la equivalencia que usa el apóstol Juan para decir que es pecado, y dice, pecado es infracción de la ley. Entonces un pecador es alguien que infringe, y todo hombre ha pecado ante Dios. Por lo tanto, no podemos ser salvos pretendiendo el cumplimiento de la ley porque nosotros la hemos quebrantado. Podemos quizás argumentar que hemos cumplido algo, quizás alguien pueda tener ese valentía, ese atrevimiento de decir, yo no lo tengo, yo no puedo decir que la he cumplido ni siquiera en parte. Pero al no cumplirla perfectamente, estoy en falta ante Dios en mí mismo. Pero Dios proveyó otra justicia, aparte de la ley, para poder ser salvos. Y es lo que dice aquí en Romanos 3, verso 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque yo añado, porque más bien, o al contrario, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más bien con la ley Dios la usa para mostrar al hombre su pecaminosidad. Cuando Dios dice que es pecado ante él robar,
o codiciar. Y entonces si nosotros podemos saber que cuando hemos agarrado algo que no es nuestro, o lo hemos deseado al punto de querer tenerlo a cualquier precio, sabemos entonces que hemos pecado contra Dios. Porque si no, el pecado, hermanos, o la injusticia sería algo subjetivo. Como hoy día la gente trata de que se mida la verdad de manera subjetiva, es decir, desde el punto de vista de cada persona. Hoy día es muy común escuchar, bueno, eso es malo para ti, pero para mí no lo es. Pero la Biblia no ha dejado las cosas a ese subjetivismo de entre nosotros, ¿qué te parece a ti, qué me parece a mí? Sino que todo lo centra desde el punto de vista de Dios, que tiene derecho y que tiene autoridad sobre toda persona. Y Él es quien define qué es agradable ante Él y qué es pecado. La ley nos revela quién es Dios, su carácter. La ley no es algo que existe en el universo, por si acaso, a lo cual Dios está sometido a la ley. No, la ley nace del carácter de Dios. La ley es la revelación verbal, comprensible de cómo es Dios. Y Dios detesta el pecado. Todo lo que en la ley nosotros encontremos como pecado quiere decir que es opuesto a Dios, va en contra de Dios. O sea, cuando Él habla, usando el mismo ejemplo de la codicia, Dios no nos presenta una ley que existe en el universo a la cual Él se somete perfectamente, no. La codicia quiere decir que en Dios no hay codicia. Y Él detesta la codicia en sus criaturas. O el orgullo, es algo que Dios detesta. Entonces no quiere decir que hay una ley que habla de mal del orgullo y que Dios se somete a esa ley. No, la ley nos dice que en Dios no hay orgullo y Él detesta el orgullo. Y así todo pecado está definido entonces por quién es Dios, lo cual nos da a conocer objetivamente a través de la ley, una ley que podemos leer y comprender. Todo ser humano puede comprender al menos lo esencial de la ley de Dios. Entonces, hermanos, por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Y miren lo que dice el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La ley habla de una justicia de Dios que es perfecta. Y los profetas también, obviamente, que armonizan con la ley y que hablan de parte de Dios, nos presentan una justicia perfecta. En términos más, digamos, estrictos, obviamente, acá Moisés se está refiriendo de manera general a las Escrituras. La ley conocida como los libros de Moisés, los profetas, todos los demás libros. Pero ¿qué justicia, nos ha mostrado Dios aparte de la ley, que se puede obtener aparte de la ley porque nosotros la hemos quebrantado? Dice verso 22, la justicia de Dios, miren ahora, ya no por la obediencia a la ley, que no lo hemos hecho, sino por la fe en Jesucristo. Ahora, esta justicia es ¿para quiénes? Ahí mismo lo dice en el versículo. Para todos los que creen en Él. Porque alguien pudiera decir, bueno, si Cristo murió y aún, eso es lo que vamos a estar viendo en la mañana en uno de los próximos estudios de la escuela dominical, cuando hablemos de la expiación de Cristo. Si alguien dice, Cristo murió por todos los hombres, pero acá dice realmente, ¿para quiénes es eficaz? Es para los que creen. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios y está en su propia injusticia. ¿Cómo va a ser justificado delante de Dios? Así que la salvación, que significa sacarnos de ese estado natural nuestro de injusticia, consiste o se basa en creer en Cristo.
Y que creer en Cristo, ¿por qué nos justifica ante Dios aparte de la ley? Porque Cristo, al hacerse hombre, el Hijo de Dios, nos va a representar y en su vida justa, perfecta, nos va a representar y en su muerte también nos representa y en su resurrección también. Por eso cuando hemos empezado este estudio acerca de por qué vino el Señor comenzamos el estudio hace 2 semanas, los domingos, lo primero es que vimos en Gálatas cómo Pablo presenta que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo. Y él presenta un orden, dice, primero Dios, por gracia, obviamente, elige, salva a Abraham y le da una promesa de bendición para él y todas las familias de la tierra. Pero 430 años después, da la ley por medio de Moisés. Y la ley sujeta todo bajo pecado. Es como un tutor que nos dice, te voy a enseñar la verdad, te voy a mantener restringido hasta el tiempo en el cual vino Cristo, en el cumplimiento del tiempo, y Él nos redime de la maldición de la ley. Y en Cristo somos hechos hijos. Es en Cristo que está, hermanos, nuestra salvación. Y la semana pasada lo que enfatizamos es que la vida justa de Cristo, el justo, nos justifica también, porque en su justicia ante Dios, al hacer cumplir la ley perfectamente y no hacer ningún pecado, no cometer ningún pecado, no hubo falta en Él. Esa justicia de Él en su vida como hombre es contada ante Dios como nuestra. Cristo es nuestro representante, nuestra cabeza, que esa es una de las expresiones por la cual se usa el término cabeza. No solamente se refiere ya a gobierno, sino que Él es la cabeza de todos sus descendientes, nuestro representante. Así como Adán era la cabeza de toda la humanidad y él pecó y toda la humanidad quedó bajo pecado, ahora Cristo es nuestra cabeza, nuestro representante. Y en Él somos justificados en su vida. Pero este pasaje nos va a hablar también de la justicia que se obtiene, ya no solo en la vida justa de Cristo, sin pecado, sino la justicia que Él también se obtiene para nosotros en su muerte. En el verso 22 dice, no hay diferencia, Pablo viene hablando de judíos y gentiles, y dice, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos, ¿de qué? Están destituidos de Dios, nada más. Hermano, es común en las Escrituras, tanto en los profetas como en los apóstoles. Cuando hablan de Dios, añaden palabras que no dicen solamente están separados de Dios, dice de la gloria de Dios. No pueden percibir la grandeza, la gloria, la majestad de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, hermano. Es terrible, ¿verdad? Ver que toda la humanidad está enceguecida, endurecida ante el Creador. Pueden hablar de Dios, puede haber religiones, pero realmente no conocen la gloria de Dios. Y en esa misma situación estábamos todos nosotros. Hasta que Dios en su gracia nos concedió escuchar la verdad del Evangelio y nos concedió arrepentirnos y nos concedió creer. Porque tanto el arrepentimiento como la fe es un don de Dios. Es cierto, nosotros nos arrepentimos y somos nosotros los que creemos en Cristo. No es que algo nos hace creer en Cristo como si fuéramos una marioneta. Pero tanto la posibilidad de uno arrepentirse como la de creer viene en Cristo,
viene de Dios. Por eso acá dice, para todos los que creen, y porque cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Acompáñenme a la segunda carta a Timoteo. Vamos a regresar a Romanos, capítulo 2. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, dice en el verso 24. Esta es la recomendación de Pablo a Timoteo, un anciano, un pastor en la iglesia, que él había andado con él, que era como un hijo en la fe para él. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, pleitista, sino amable para con todos. Apto para enseñar. Sufrido quiere decir que tenga resistencia, que no se rinda. Duro de enfermar, en el original significa. Verso 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahora miren lo que dice lo siguiente. Por si quizá Dios les conceda ¿qué? Que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento es una gracia, es un don de Dios. Es una obra que hace el Espíritu de Dios en el corazón, por lo cual de pronto uno entiende que uno es pecador, que uno está mal, que uno está equivocado y tiene que arrepentirse. Esa es la obra del Espíritu Santo que viene a convencer de pecado. ¿Y de qué más? Dice justicia y juicio. Es el Espíritu que nos convence. ¿Cómo nos convence? Iluminando nuestro entendimiento entenebrecido, ablandando nuestro corazón y comprendemos que somos pecadores necesitados, sin la obra de Dios en nosotros. Y cuando dice por si quizás, no es que Dios esté jugando. Ahí vemos que obviamente nosotros no podemos aplicar universalmente la salvación de Dios. Es algo que Dios hace. Es Dios concede. Él sabe a quién le concede por gracia. Y entonces si se arrepienten, también el efecto va a ser que escapen, verso 26, y escapen del diablo. ¿Nada más? Del lazo, o sea que están cautivos. Hermanos, ustedes y yo estábamos cautivos bajo Satanás, lo cual no quiere decir que necesariamente estábamos poseídos, aunque hay personas que están bajo esa influencia demoníaca. Pero no, lo que dice que estábamos cautivos se refiere a las estratagemas, los argumentos, las ideas que nacen de un ser como de Satanás y con la cual el ser humano se identifica. Por eso el ser humano cree que lo más importante es vivir la vida dando gusto a los placeres de manera irrestricta, contrario a la palabra de Dios. Eso nace de Satanás. Y nosotros decimos, sí, hay que vivir la vida ahora, no importa esto se justifica. Por poner un ejemplo, es un lazo del cual uno no puede salir por sí mismo. Se describe a Satanás como un carcelero en las Escrituras. Y es un carcelero que nunca le abre la celda a sus presos. De nuevo, no quiere decir esto que toda la humanidad está poseída, pero nos identificábamos con Satanás porque nosotros también éramos pecadores, así como él es pecador, y por eso la Biblia al ser humano no regenerado le llama hijo, no de Dios, sino de las tinieblas. Pero es Dios quien concede el arrepentimiento, hermanos, y el poder escapar del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Ahora, en Efesios 2, versículo que ustedes conocen mucho, yo creo que confío que hasta de memoria, prácticamente la mayoría o todos puedan decir el verso 8, donde dice, porque por gracia sois salvos
por medio de la... Y esto no, pues es el arrepentimiento y la fe es un don que Dios da. Cuando, volviendo a Romanos 3, cuando hemos visto que esta justicia en Cristo, esta justificación es para todos los que creen, tenemos que ver que la fe es un don de Dios, no es una habilidad humana. Pero eso no significa que como autómatas Dios nos hace creer, sino que Dios hace una obra en nosotros que nos habilita o capacita para creer en Él, los que antes no creíamos. Yo mismo me sorprendo, creerán, cuando yo pienso en mi vida, yo digo, ¿cómo es que ahora yo puedo creer si antes no creía? Y estaba bien convencido de lo que yo creía que era no creer en Cristo. ¿Cómo un pecador puede llegar a creer sin ser forzado, violentado, conminado? Es la obra de Dios en su vida. Entonces, verso 24 dice, siendo justificados por gracia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo la muerte de Cristo, que es propiciatoria porque aplaca la ira de Dios con nosotros, y es expiatoria porque paga por nuestras deudas. Por eso la muerte de Cristo es redentora, porque nos compra, paga lo que nosotros debíamos a la justicia de Dios, a Dios por lo tanto, Él lo paga con su muerte. La justicia demandaba muerte al pecador, que es lo que Dios le dijo a Adán en el huerto, cuando le dijo, el día que de él comieres, en otras palabras, el día que desobedecieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Y hicieron, ¿qué hicieron Eva y Adán? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Comieron, desobedecieron. Y algo interesante es que ellos no inmediatamente cayeron muertos físicamente. Sin embargo, Dios no había mentido. Una de las cosas que yo veo en la enorme y eterna gracia de Dios con los seres humanos, hermanos, en el momento que Eva estaba ya mirando la manzana, ya ahí la ira de Dios yo digo, ya estaba haciéndose merecedora de la ira de Dios, por mirar con atracción lo que Dios decía que está prohibido. En el momento que Eva clavaba los dientes en esa fruta, que no sabemos qué fruta es, recuerden, aunque le digan que es una manzana, no sabemos. Puede haber sido otra fruta que la Biblia no menciona, quizás justamente para que no la aborrezcamos, no sé. Pero en el momento que ella le clavaba los dientes a esa fruta, en ese momento ella debió haber caído fulminada por desobedecer al más dulce, glorioso, precioso creador que pueda existir. ¿Cómo se puede atrever una criatura, o sea, alguien creado, a desobedecer, a ofender, a insultar al más bueno y justo del creador que jamás alguien pudiera imaginar? Pero no, ella lo come, lo disfruta, porque ya en ese aspecto, en ese momento su mente ya había sido cautivada por el pecado. Ya había sido hecha, ya estaba en ese proceso de lo que es ser pecador, disfrutar lo que Dios abomina. Y entonces ella contenta, orgullosa y contenta, se lo da a otro, se lo da a Adán. Los dos debieron haber caído, hermanos, muertos ahí nomás, de una sola. Pero yo digo, la bondad de Dios que los deja vivos físicamente, pero ya habían muerto espiritualmente. Ya en los dos, en la conciencia, todo se había vuelto lo de un pecador, lo de un ser pecador. No fue un momento. Su constitución moral cambia de ser santos a lo que es ser pecadores, como el maligno.
Y sin embargo Dios les ofrece salvación. Y fíjense que Dios en ningún momento del proceso de salvar a Adán y a Eva les pregunta a ellos, bueno, ahora ustedes qué piensan, ¿quién quiere venir a Cristo? A la 1, a las 2, a las 3. Dios en su gracia les confronta en el pecado, les dice las consecuencias, pero los viste con unas vestiduras de una víctima, de un animal que había muerto, un animal inocente que murió para vestirlos, tipificando a Cristo, quien con su muerte nos viste de su justicia y cubre nuestra desnudez, que nos avergüenza. Es algo que yo aún psiquiátricamente no puedo entender cómo es ese proceso, pero porque ha quedado en nosotros esa resemblanza de que la desnudez no es algo que, a pesar que se puede imponer una inmoralidad, pero en términos naturales, la desnudez es algo que la humanidad considera como un atrevimiento. Hermanos, dice aquí en el verso 25, a quien Dios puso, o sea, Cristo, como... y ahí fíjense en esto de la salvación, esto es glorioso, porque cuando hablamos que la salvación es de Dios, el plan de salvación, la ejecución, los logros, todo lo que se hace en la salvación viene de Dios. A nadie se le ocurrió. Por eso es importante ese énfasis. Dice, a quien Dios puso como propiciación, ¿no? Como pago, por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio. Es decir, si tú crees que Cristo en la cruz muere, derrama su sangre, no es fe en la sangre por sí, porque eso es fetichismo. Es fe en la sangre de Cristo en el sentido de que Él muere por ti. Si tú crees que Él ha muerto en tu lugar llevando tu castigo, eso te da justicia a ti. Que el injusto ya murió, que yo el injusto ya morí, ¿por qué? Porque Cristo ya murió y Cristo murió en mi lugar. Si tú puedes creer eso, la fe en su sangre y nuevamente la palabra justicia, para manifestar su justicia. ¿Cómo manifiesta Dios su justicia en la cruz? Porque la justicia dice, el hombre que pecare, ciertamente morirá. La cruz manifiesta la justicia de Dios. Ahora, quiero que piensen en un momentito, hermanos, que en la cruz Cristo está siendo juzgado, condenado injustamente por los hombres. Pero ya que está tomando nuestro lugar, en la cruz Él está siendo juzgado por Dios y recibiendo el castigo de Dios que tú y yo merecemos. O sea, si bien es cierto que Jesucristo fue injustamente acusado, flagelado horriblemente y llevado a la cruz, crucificado injustamente por los hombres, lo cual muestra la pecaminosidad de los hombres, porque tanto judíos como gentiles, los romanos, se juntaron para que esto se llevara a cabo. Unos fueron la mente, digamos, de este proceso y otros los ejecutores. Pero justamente se necesitaba que alguien inocente muriera. Y él sabía que en la cruz, Cristo sabía, que en la cruz él le iba a recibir, yo diría, si pudiera usar una expresión, quizás la idea más horrenda para Cristo jamás en su eterna existencia, de mirar el rostro de su Padre con ira hacia él.
pero no por Él, sino por ti y por mí, porque Él ahí carga la ira de Dios, el castigo de Dios que se leía en Isaías 53. Al punto de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como hijo perfecto, justo y santo, amado, en quien el Padre tiene complacencia, la comunión entre el Padre y el Hijo siempre fue algo glorioso y perfecto, igual juntamente con el Espíritu Santo, pero en la cruz Él fue castigado. Por eso se leía en Isaías, el castigo de nuestra paz, para hacer paz entre nosotros y Dios, porque éramos enemigos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo que tú y yo merecíamos fue cargado a la cuenta de Cristo. Y por eso en la cruz vemos la justicia, como dice aquí en el verso 25 hemos leído, para manifestar su justicia. Perdón. Y ahora dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, o sea, Dios nos ha tolerado a la humanidad y nos sigue tolerando. Hay un día señalado, disculpen. Hay un día señalado por Dios en el cual Él va a juzgar al mundo. ¿Cuándo será? Ya saben ustedes, no le crean a nadie que le diga va a ser el tal día, a tal hora. No, porque eso no, Dios no nos lo ha revelado a nosotros. Eso escapa cuando salen esos supuestos profetas dando días y horas o diciendo ya, yo vengo hermanos, por la gracia de Dios, más casi 40 años para poner exageradamente de creyente, digamos. No llego a los 40 todavía, pero ya son bastantes años. Sé que me veo jovencito, pero son bastantes años, hermano. Y yo ya he escuchado mucho desde que era muy tierno en la fe, gente diciendo el Señor ya está cerca, mira lo que está pasando en Israel, mira lo que está pasando acá en Rusia, mira lo que está en China, y van pasando y sus profetas, ya muchos no dan día y hora, pero dicen ya está aquí y no pasa. O sea, Dios no quiere que vivamos la vida así, porque quiere que tengamos confianza y expectación en Cristo. Pero sí es cierto que un día viene el juicio de Dios. Ese día se acaba la paciencia de Dios, que hermanos es enorme con la humanidad. Ha sido enorme conmigo. Sé que Dios al salvarte, que ha mostrado su misericordia, su amor y su paciencia, porque a mí me aguantó, me toleró todos mis años de necedad. Una paciencia grandísima de Dios con todo. Y pasar por alto los pecados porque alguien los está pagando. Dice, los pecados pasados, verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. O sea, que no quede duda en nosotros que Dios es el justo, el juez justo, pero también el que justifica. Qué precioso, hermanos. Y nos justifica de una manera tan gloriosa al entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Verso 27, entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Quién se puede jactar de algo? Si todo lo hizo Dios y todo lo logró en Cristo. ¿Quién puede decir, oh, yo estoy bien con Dios por mi obediencia? Y aún como cristianos hoy día, te quiero exhortar, no pienses que tú estás bien con Dios ahorita porque tú eres un buen cristiano. Si estamos ahorita en buenos términos con Dios, es por Cristo. Ahora, todo cristiano es llamado a hacer buenas obras. De eso no hay duda, y a no pecar. Por eso aún mismo este pasaje habla de pecados pasados, porque la salvación no es un permiso para seguir pecando. Pero nunca pienses que Dios te ama más o menos por tu obediencia, porque todo lo logró Cristo.
Pero la obediencia tiene obviamente su recompensa y sobre todo la obediencia del cristiano lo que hace es glorificar, agradar a Dios. Pero aún al presente no pienses. Por lo tanto, no tengas jactancia, nunca te jactes, oh, yo soy mejor que aún que estos hermanos. Ni nunca busques gloria para ti. Nunca hagas algo buscando que los demás hermanos te admiren. Lo poco, o sea, mucho, que salga bueno de nosotros es por la gracia de Dios y que sea para la gloria de Dios. ¿Dónde hay jactancia? Yo por la gracia de Dios a veces escucho de hermanos palabras bonitas, dice gracias hermano por el mensaje. Y mi primera respuesta casi siempre es gracias a Dios. Pero no gracias a Dios. O sea, yo le digo a los hermanos, yo me escucho a veces predicando y me siento tartamudo, Si algo Dios habla a través de uno es porque Dios lo hace. Nunca la vasija se debe llevar el valor y el poder y la eficacia que tiene el tesoro. Aún la apariencia humana de Cristo cuando vino no tenía hermosura, como diciendo, no es que vino él de 1,90 m, de grandes hombros y ojos de este color y nariz de este tipo y el cabello así o así, y la gente, ¡ay! Aún su apariencia no era como un atractivo. Y peor cuando después, con los golpes, lo desfiguraron al punto que dicen, su apariencia ya, lo que dice Isaías, su apariencia ya no era humana. Hermanos, cuando el Señor fue a la cruz, su cara, su cuerpo todo estaba amoratado, hinchado, su nariz rota, o sea, me refiero la palabra dice ningún hueso suyo ha sido roto, pero me refiero lo golpearon. No crean que él llegó como modelo a la cruz, flagelado, toda su piel desgarrada. Aún el famoso manto que se dice que es del Señor cuando fue puesto en la cruz, que es un manto muy misterioso que lo han estudiado mucha gente, doctores, científicos. Hay un debate, pero hay médicos que dicen que sí. No solo fanáticos religiosos, pero lo que muestra es un cuerpo flagelado, totalmente marcas, como cicatrices por todo lugar. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, las obras en la fe, no. Por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos, hermanos, por un momentito a Gálatas. Y justamente hoy día por eso hemos movido el tiempo, el día que nosotros participamos de la Cena del Señor a hoy, para recordar que por su muerte yo he sido justificado porque Él allí llevó mi castigo. Gálatas 2. Gálatas 3 nos dice en el verso 13. Cristo nos redimió de la ¿qué? La maldición. De la maldición generacional. No dice eso. De la maldición de la ley. Vale la pena la aclaración, ¿verdad? Si Cristo, miren hermanos, la ley había puesto una sentencia sobre ti. Estabas bajo una maldición, es decir, había una declaración contra ti ya establecida y contra mí por haber desobedecido, porque es lo que la ley dice. El que desobedeciere es culpable. Cristo nos redime de la maldición de la ley. Y dicen que Cristo fue hecho
por nosotros, eso es importante, maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, si tú has creído en Cristo, Él ya pagó tu sentencia y toda declaración de mal de parte de Dios sobre ti. Todos esos, quizás un genuino creyente, pero muchos falsos creyentes apóstoles andan enseñando acerca de maldiciones generacionales. Eso no cuenta para los creyentes. Porque Cristo ya nos redimió, pagó por la maldición, es más, de la ley. Porque muchos de esos falsos ministros andan hablando entonces de maldiciones, pero hechas de brujos y cosas así. No, la palabra habla de la maldición de la ley y Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, no nos medio redimió. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la promesa de bendición que él había hecho a Abraham, de que en él y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, dice, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, de todas las bendiciones que en este tiempo Dios nos ha dado, yo sé que tú puedes decir, Dios me ha bendecido en esto, en lo otro, y amén, no estoy negando eso. Pero la bendición más importante y gloriosa que en este tiempo hemos recibido es que Dios mismo venga a morar en nosotros. Que el Espíritu Santo haya venido a nuestros corazones. Terminemos en Romanos capítulo 6. Este tema de la justicia, hermanos, es central en el Evangelio, en la predicación. Porque si no se entiende esto, y si, no solamente si no se entiende, si no se nos recuerda esto con cierta frecuencia, tenemos una tendencia a caer de nuevo en las obras, en la justificación por obra. Esa es parte de ser carnal, de todavía tener la carne. Y de pensar que en nosotros está el poder. Si no lo miramos el poder en la misma persona del Espíritu Santo y creemos que el poder está en nosotros, estamos equivocados. Romanos 6. Les pido perdón, quiero leer desde el capítulo 5, verso 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque el pecado hace mostrar cuán pecadores, la ley nos muestra cuán pecadores somos en ese aspecto. No es que la ley nos manda a pecar y así abunda, sino que abunda el conocimiento del pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es tremendo, la gracia de Dios es mayor que nuestra pecaminosidad. No lo entiendo, hermanos, sinceramente, a cabalidad, pero doy gracias y me gozo. La gracia de Dios es más grande que la pecaminosidad de la humanidad. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? Que ese es el mal entendimiento de la gracia de Dios, de la justicia de Dios en Cristo. Es decir, yo ya soy salvo, siempre salvo, entonces puedo vivir como yo quiera. ¿Perseveraremos en el pecado tentando a Dios para que nos dé más gracia? No, en ninguna manera. Porque ahora fíjense esto, Cristo murió en la cruz. Pero ahora ya no está hablando Pablo solo de Cristo, dice, los que hemos muerto al pecado. Entonces yo he querido terminar con este pasaje, hermanos, porque podemos teorizar hasta, y espero que lo comprendamos y nos gocemos en lo que significa que Cristo haya muerto en mi lugar.
Él ahí recibe la ira de Dios. Y en las horas que Él estuvo en la cruz, Él paga por los pecados, la maldición, la sentencia que había sobre todos nosotros, los que creen en Él. Cómo en pocas horas Él paga un castigo que es eterno, porque Él es Dios. Porque el que murió no solamente era hombre, era Dios. Y era justo y era digno. Él no iba a estar en la cruz eternamente porque es la muerte, pero Él recibe el castigo de Dios ahí, no solo físico, en todo aspecto. Lo recibe por nosotros. Y por eso por Él tenemos perdón. Pero ya eso de por sí es glorioso, pero aquí la Escritura te llama a ti y a mí a identificarnos con la muerte de Cristo. Para que no digamos ahora, Cristo ya murió por mí, yo puedo vivir como yo quiera, perseverar en el pecado. Pablo está diciendo, los que hemos muerto al pecado. Cristo en la cruz murió al pecado, aunque Él nunca tuvo pecado, pero me refiero cuando una vez muerto el pecado ya no tiene poder sobre Él. Y nunca tuvo poder. Verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, si estamos en Cristo Jesús, si hemos sido sumergidos realmente en Cristo Jesús en el Evangelio, si hemos creído en Él, y esto puede ser también una indicación de si del bautismo en agua, que lo hayamos comprendido de lo que implicó la cruz. Dice en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces la justicia que obtenemos es por fe en la muerte de Cristo, pero es una fe que nos lleva a identificarnos con Cristo en su muerte. Por lo cual nosotros decimos, no solo Cristo murió en la cruz, yo morí con Él, porque Él estaba tomando mi lugar. Y si morí con Él, entonces yo también he resucitado con Él, aunque no se refiere a la resurrección final, para andar en vida nueva. Yo ya no puedo andar en el viejo hombre dominado por la carne y el pecado. Por eso cuando hablamos de vida nueva, es la vida de alguien que murió con Cristo, fue sepultado con Cristo, porque Él lo estaba haciendo en mi lugar, y resucitó con Cristo para andar en vida nueva. Termino, dice así en el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado con Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Entonces, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, su muerte es sustitutoria y en ese aspecto es eficaz para los que creen, pero su muerte también es la nuestra junto con Él, para que andemos en vida nueva. Les invito a ponerse en pie, hermanos.